Ya nuestro pastor Puerta está preparado para la conclusión del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Allí vamos a estar estudiando el versículo 1 y el versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 25, el versículo 1 y 2. Nuestra hermana Arangeli nos da lectura a la Biblia. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora que entramos en la conclusión de este día, usa, Señor, a Pastor Jaime Vance Puerta, quien estará llevando tu palabra. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora comenzamos una historia larga acerca de David y Abigail. Pero todo comienza, mis amados hermanos, con la muerte de aquel gran profeta Samuel, aquel que había sido dedicado a Dios desde el mismo nacimiento, aquel que se crió en la casa de Dios, aquel Samuel, mis amados hermanos, que prendía y apagaba la luz. Era el responsable dentro del lugar santísimo. Estaba en un lugar para otros prohibido, pero aquel niño se levantó en la presencia del Señor. Es el Samuel que cuando llegó a viejo, el pueblo de Israel le dijo: ya tú estás viejo. Nosotros queremos un rey que nos lleve a la guerra, que nos traiga, un rey que nos conduzca. Queremos ser como las demás naciones. Y aquel Samuel se entristeció y Dios le dijo: no te han despreciado a ti, sino a mí, porque yo soy quien reino sobre Israel. ¿Quieren un rey? Dales un rey, pero diles cómo los va a tratar su rey. Y él les puso rey, le puso a Saúl, aquel hombre que terminó matándose con su propia espada. Y después de él vino otro rey llamado David, que hizo cualquier cosa. Su corazón era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, mandó a matar al soldado Uría para seguir viviendo con la mujer ajena. Y detrás de él vino Salomón, un rey que tenía 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y detrás de él vino entonces Absalón, vino Roboán, aquel joven, mis amados hermanos, que hizo dividir el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron al exilio. Son las 10 tribus perdidas del pueblo del Señor. Después de este vinieron otros reyes peores. O sea que la elección de Israel no fue lo mejor. Muerte de ese gran profeta Samuel. ¿Qué sucedió cuando murió el profeta Samuel? El versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Samuel dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Hasta el día de hoy, ahí está la tumba de Samuel, en Ramá, donde él había vivido, desde donde juzgaba a Israel. Él entraba y salía, recorría las ciudades de Israel y volvía a Ramá. Murió el profeta Samuel y lo sepultaron en su propia casa. ¿Y qué sucedió? Dice la Escritura que se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron. ¿Para qué lo lloraron? Si lo habían despreciado en vida, ¿para qué lo lloran ahora?
Ese lloro, un lloro sincero de corazón, no vale la pena. Usted despreció al varón de Dios, al siervo del Señor, aquel hombre, amados hermanos, de quien dice la Biblia que no faltó palabra, todo se cumplió. Todas las buenas palabras que Dios puso en la boca de Samuel se cumplieron. Sin embargo, el pueblo lo había despreciado. Ahora que se muere, se junta todo Israel para llorarlo. ¿Y por qué lo lloran? Si lo habrían despreciado. ¿Por qué lo lloran si ustedes dijeron, queremos ser como las demás naciones? Las naciones no lloran a sus presidentes cuando se mueren. Se muere un presidente, viene otro presidente. Se muere un rey, viene otro rey. Este siervo del Señor, amados hermanos, se fue en paz. Antes de morir, él reunió al pueblo y le dijo al pueblo, ustedes saben que nunca les he quitado nada, no los he defraudado. Arregló las cuentas delante de ellos, entregó su alma en las manos del Señor y se fue de este mundo. Ahora tenemos el pueblo de Israel reunido. Todo Israel, vinieron de todas las ciudades a llorar a Samuel. ¿Para qué lo lloran? ¿Para qué lo lloran? No necesitan llorar. Ya Samuel está en la presencia del Señor. Samuel está en la patria celestial. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dice la Biblia, amados hermanos, que hubo un gran terremoto. Se oscureció la tierra durante 6 horas. Estuvo la tierra oscurecida. Oigan esto, durante 6 horas de oscuridad. Y se daban golpe de pecho. Y la gente que lo habían crucificado decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora sí vas a reconocer que es el Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros reconozcamos al Señor en vida, que nosotros le amemos en vida, que nosotros le sirvamos cuando estamos vivos. No esperes convertirte en un anciano, en un carapacho sin fuerza. Dedícale tu juventud al Señor. Vale la pena sembrar nuestra fuerza, nuestra vida al servicio del Señor. Dice la Biblia, amados hermanos, que después que murió Samuel, David se fue al desierto de Parán. ¿Qué hacían los hombres de Dios en el desierto? Moisés se fue al desierto, Elías se fue al desierto, Jesucristo se fue al desierto después que ayunó 40 días y 40 noches. Se fue al desierto a orar, se fue al desierto a la presencia del Señor. El desierto significa soledad, donde no hay teléfono, donde no hay humo de vehículo, donde estás a solas con Dios. Cuando tú estás ayunando, estás en un desierto. Te encierras con tu Padre Celestial en un lugar secreto. Y qué rico y qué precioso y qué saludable es estar en la presencia de Dios a los pies de Jesús. Nos dice, amados hermanos, que se fue al desierto y en Mahón